Les agradezco por unirse, por tomarse este momento para ser parte de este seminario web sobre seguridad cibernética para empresas de cuidado infantil. Y obviamente que si tienen preguntas en cualquier momento las pueden colocar en el chat para que los podamos asistir. También, antes de comenzar, una breve advertencia, y es que la información aquí contenida fue preparada por Sever Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Sever Strategies prohíbe expresamente la reproducción de esta información. Así que, habiendo dicho esto, vamos a hablar de lo que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Nosotros diseñamos este seminario para que sea práctico y específico para los negocios de cuidado infantil. Comenzaremos primero entendiendo por qué la ciberseguridad es fundamental y les prometo que les voy a explicar todo en un lenguaje sencillo. No voy a utilizar nada de jerga técnica que se vuelva muy compleja. Luego vamos a pasar a medidas concretas de protección que ustedes pueden implementar, incluso si tienen un presupuesto limitado, ¿sí? De hecho, van a aprender cómo capacitar a su equipo de forma eficaz, porque obviamente su personal es la primera línea de defensa para proteger toda la información sensible. También cubriremos qué hacer si algo sale mal, porque obviamente estar preparados es tan importante como prevenir. Y al finalizar este seminario web, la idea es que ustedes tengan pasos claros y concretos que vayan a poder seguir para proteger mejor su negocio, a los niños y a sus familias, que es lo que al final del día queremos lograr. Veamos entonces cómo la tecnología ha transformado los servicios de cuidado infantil en estos últimos años. Y cuando yo digo esto, seguramente ustedes pueden ya empezar a pensar en algunas cosas y algunas formas en las que la tecnología ya ha cambiado su negocio. Comprender esos cambios a nosotros nos ayuda a ver por qué la ciberseguridad se ha vuelto tan esencial para su negocio. Los registros digitales, por ejemplo, han reemplazado en gran medida a los archivos en papel. Donde antes ustedes tenían archivadores llenos de formularios de inscripción o registros de vacunación o planillas de asistencia, es muy probable que ahora ustedes tengan toda esa información almacenada en computadoras o quizás en algún lado en la nube. Y eso hace que la información sea mucho más fácil de acceder y de actualizar, pero también implica que tenemos que tener nuevas formas de mantenerla segura. Piénsenlo, antes cuando teníamos archivadores con papel, teníamos nuestras propias medidas de seguridad para proteger esos documentos importantes, asegurándonos de que no se dañaran, de que no se perdieran. Y bueno, y esto es lo mismo. Tenemos ahora nuevos métodos para almacenar información y necesitamos nuevas medidas para proteger esa información. Por ejemplo, los archivadores con llave antes eran suficientes, ¿verdad? Pero ahora necesitamos medidas de seguridad digital para proteger esa misma información sensible. También, por ejemplo, ustedes pueden tener sistemas de pago en línea que estén funcionando, que son sistemas que realmente han revolucionado la forma en la que ustedes pueden gestionar la matrícula y las cuotas. Y seguro que para muchos de ustedes ya quedaron atrás los días de tener que insistir en recibir cheques o estar manejando grandes cantidades de efectivo. Y si bien esto facilita la vida de ustedes y de sus familias, también significa que ustedes están manejando información financiera sensible a la que los delincuentes les encantaría acceder. También la comunicación con los padres se ha vuelto digital. Muchos de ustedes probablemente utilizan aplicaciones como CCMS de comunicación masiva u otros tipos de servicios de mensajería para conectarse con los padres. Y también utilizan dispositivos de control inteligentes, ¿no? Como cámaras de seguridad que tienen acceso a Internet y que les ayudan a mantener la seguridad y brindar tranquilidad a las familias. Pero ¿qué pasa? Estos dispositivos pueden ser vulnerables si no están debidamente protegidos. Por ejemplo, una cámara sin seguridad adecuada podría permitir que personas desconocidas
vean su negocio, vean sus salones, algo que ninguno de nosotros querría. También tenemos herramientas digitales de aprendizaje que se han vuelto cada vez más comunes, desde el uso de las tablets usadas en actividades hasta el uso de software educativo. Tenemos ventajas, pero si bien esas herramientas pueden enriquecer las experiencias de aprendizaje, hay que gestionarlas para proteger de forma correcta la privacidad de los niños. Todas estas herramientas digitales que yo mencioné facilitan su trabajo y les ayudan a brindar mejores servicios a las familias. Pero así como tienen procedimientos de seguridad para sus espacios físicos, como verificar, no sé, que las puertas estén cerradas, o mantener áreas de juego seguras, o seguir procedimientos adecuados para el retiro de los niños, definitivamente también necesitan procedimientos de seguridad para el espacio digital. Entonces ahora es que tenemos que empezar a pensar en cuáles son los riesgos, ¿sí? Nosotros ya entendemos cómo la tecnología transformó los servicios de cuidado infantil y ahora tenemos que hablar de cuáles son los riesgos existentes, qué es lo que estamos realmente protegiendo, ¿sí? Porque cada tecnología que ustedes utilizan en su negocio viene tanto con oportunidades como con responsabilidades. Y hablemos ahora de lo que estamos realmente protegiendo, ¿sí? Todos los días las familias confían en ustedes y los dejan con lo más preciado que tienen, que son sus hijos, pero también les confían con una gran cantidad de información sensible. Piensen en algunos de los datos que ustedes tienen. Seguramente tengan acceso a la información personal de los niños, a direcciones de las familias, acceso a historias clínicas, acceso a contactos de emergencia, a información de pago. Y si esta información cae en manos equivocadas, podría tener consecuencias muy graves para las familias a las que ustedes atienden y también para su negocio. También pueden tener, por ejemplo, documentación sobre la custodia de los niños. O sea, la lista de información delicada que ustedes manejan puede ser muy, muy, muy larga. Y es por eso que su reputación se construye sobre la confianza, ¿sí? La confianza de que ustedes van a mantener seguros a los niños, los van a ayudar a aprender, pero también que van a proteger su privacidad. Porque una violación de seguridad puede dañar esa confianza y afectar su negocio por años. Ahora, para entender esto y entender las amenazas cibernéticas, no hay que ser un experto en tecnología. Piensen en cualquier otro riesgo de seguridad que ustedes gestionan en su negocio. Así como ustedes toman medidas para prevenir accidentes en un espacio físico, bueno, también necesitan tomar medidas para prevenir incidentes digitales. Probablemente la amenaza más común que vayan a enfrentar sea el phishing. Quizás ya escucharon hablar del phishing, quizás han visto casos de phishing, pero para explicarlo, el phishing es básicamente cualquier tipo de correo electrónico o mensaje de texto fraudulento que intenta engañarlos para que revelen información sensible. A veces también intentan engañar a la persona para que descargue programas dañinos, por ejemplo. Entonces, imaginen, puede ser un caso de una persona desconocida que se hace pasar por un padre para obtener información sobre un niño. Eso es lo que sería como el phishing en el mundo digital. Y lamentablemente es algo muy, muy común. También hay otros tipos de amenazas, por ejemplo, el ransomware. Y el ransomware ocurre cuando los delincuentes bloquean el acceso a la persona a sus propios sistemas informáticos y exigen un pago para devolverles el acceso. Esto es algo que les ha pasado a muchas empresas y en algunos casos las ha obligado temporalmente a cerrar mientras resuelven el problema.
Y claro, estas amenazas pueden parecer un poco aterradoras, pero la buena noticia es que la mayoría de ellas pueden prevenirse aplicando medidas básicas de seguridad, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a centrarnos en los aspectos más fundamentales, es decir, el equivalente en materia de seguridad a lavarse las manos y cerrar las puertas con llave, ¿sí? Son los pasos más simples que ustedes pueden tomar, pero que marcan una gran diferencia. La primera línea de defensa son las contraseñas seguras. En lugar de usar solo una palabra, por ejemplo, o una fecha, intenten usar una frase que puedan recordar, pero que otras personas no van a poder adivinar. Asegúrense de tener contraseñas que tiendan a ser un poco más largas, o sea, no es un párrafo, ¿verdad? Pero quizás puede ser un par de palabras. Si pueden mezclar mayúsculas y minúsculas a lo largo de la contraseña, utilizar algún icono, algún símbolo. Bueno, eso va a hacer que la contraseña sea un poco más fuerte que una que sea childcare 123, ¿verdad? También hay que pensar en actualizaciones de software, que no nos sirven solamente para incorporar funciones nuevas. Digámosle que son como vacunas para la computadora, porque cada vez que uno actualiza el software, también está protegiendo la computadora contra nuevas amenazas. Entonces, si les es posible, recomendamos que activen las actualizaciones automáticas y además, obviamente, les recomendamos que se aseguren de contar con una red de Wi-Fi segura. Estas son algunas de las estrategias que tenemos para ustedes. También, a la misma vez que ustedes tienen un sistema para organizar el espacio físico, van a necesitar un sistema para organizar la información digital. ¿Sí? Y para eso vamos a tratar de hacer algo práctico. Pueden, por ejemplo, crear carpetas en su computadora que separen claramente distintos tipos de información. Por ejemplo, los datos sensibles, como las historias clínicas o la información financiera, deben guardarse en ubicaciones separadas y seguras. Piensen esto como guardar los medicamentos en un gabinete con llave, ¿sí? Porque no todo el mundo necesita acceso al medicamento. En cuanto al personal, denles acceso únicamente a la información que necesitan para hacer su trabajo, ¿sí? El cocinero, por ejemplo, no necesita acceder a los registros financieros de las familias. Del mismo modo que el contador no necesita acceder a los registros diarios de actividades de los niños del programa, ¿sí? Si el personal prepara sus planificaciones en la computadora, bueno, la información sensible de las familias no debería estar accesible a ellos en esa computadora. Aquí es donde comunicarse con las familias de forma segura se vuelve extremadamente importante. En el mundo actual, los padres esperan recibir actualizaciones rápidas. Estoy seguro de que ustedes eso lo han experimentado, ¿sí? Porque como hay tecnología, todo el mundo quiere que las cosas se hagan más rápido. Pero también tenemos que encontrar un equilibrio entre comodidad y seguridad. Pueden, por ejemplo, considerar para ese equilibrio usar aplicaciones de mensajería segura diseñadas para negocios de cuidado infantil en vez de los sistemas comunes de correo o mensaje de texto. Estas aplicaciones suelen incluir funciones de seguridad integradas para proteger la información. Y aquí hay un punto fundamental a tener en cuenta. Si reciben, por ejemplo, una solicitud inusual, especialmente sobre información financiera o sobre arreglos para retirar un niño del centro, verifíquenla a través de otro medio. Si reciben, por ejemplo, también un correo electrónico que les pide información sensible o cualquier tipo de información
de horarios de llegada y salida de los niños, levanten el teléfono, ¿sí? Y llamen a los padres directamente, ¿sí? O bueno, a la organización que gestiona esto. Llamen antes de hacer nada, ¿sí? Cuando yo menciono ese tipo de cosas, ustedes capaz que piensan, bueno, yo me puedo dar cuenta rápidamente si esa comunicación es real o si es falsa o si es un intento de phishing, pero la realidad es que los intentos de phishing muchas veces terminan teniendo éxito, ¿sí? O sea, que hay que ser muy, muy cuidadoso porque es cada vez más difícil detectar un phishing. Por eso siempre tenemos que estar pensando que quizás alguien está tratando de cometer un phishing contra mi empresa para obtener información financiera o información sobre los niños o de los padres. Este es un riesgo al que nos enfrentamos porque usamos la tecnología y tenemos que asegurarnos de estar cubiertos. También hay que hablar del dinero, porque los asuntos relacionados al dinero requieren de más atención. Ya sé que ustedes acepten pagos de matrículas o procesen subsidios, la seguridad es muy importante. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es elegir sistemas de pago conocidos y confiables, con buena reputación, que se especialicen en transacciones comerciales. Esos son servicios que invierten muchísimo en seguridad para que ustedes no tengan que resolver el tema de la seguridad solos. En este caso, en el manejo de los pagos, la primera línea de defensa tiene que ver con elegir un sistema de pago conocido, confiable y de buena reputación. Sabemos que hay muchos disponibles, quizás no siempre esos son los más asequibles, pero hay muchas opciones seguras entre las cuales pueden elegir. También les recordamos nunca anotar o almacenar la información completa de las tarjetas de crédito, ¿sí? No solamente es riesgoso hacerlo, pero también puede ser ilegal hacerlo, según el lugar donde se encuentren. En su lugar, usen un sistema de pago adecuado que gestione esa información de forma segura, ¿sí? Si quieren gestionar, por ejemplo, pagos automáticos, nunca le digan a la familia dame toda la información de tu banco, de tu tarjeta de crédito y la almacenen, ¿sí? Nunca. Hay muchos programas, muchos servicios disponibles que pueden hacer esto por ustedes de forma segura, con filtros para que nadie pueda acceder a la información. Y probablemente ustedes tampoco puedan acceder a través de esos servicios al número de cuenta o de tarjeta de crédito, porque esa información va a quedar almacenada de forma segura en un sistema que tiene muchas capas de seguridad a modo de prevenir que cualquier persona tenga acceso a esos datos. Bueno, ya cubrimos los fundamentos de la seguridad, ¿sí? Ahora hablemos de cómo poner estos principios en práctica en sus operaciones diarias. Dediquemos un momento a hablar de uno de los aspectos más importantes de la ciberseguridad, y ese es su equipo. Ustedes pueden tener instalados los mejores sistemas de seguridad, pero si su personal no está debidamente capacitado para utilizarlo, es como tener cerraduras de última generación pero dejar las ventanas abiertas. O sea que si el personal no está bien capacitado, el sistema no va a servir. Ahora, la capacitación no tiene por qué ser complicada, ni tampoco tiene por qué ser extremadamente técnica. Pueden empezar por las bases, ¿sí? Piensen en todas las cosas que las personas de su empresa deberían saber. Por ejemplo, asegúrense de que todas las personas entiendan qué información se considera sensible o confidencial.
Esto puede incluir, obviamente, cosas obvias como números de seguro social, historias clínicas, pero también cosas que las personas quizás no tengan en cuenta, como fotografías de los niños o registros diarios de actividades que incluyan información personal. Cuando se trata de manejar información confidencial o sensible, establezcan reglas claras. Por ejemplo, el personal nunca debería compartir sus credenciales de inicio de sesión, ni siquiera con los colegas. Si alguien necesita acceder a un sistema, por ejemplo, deberían tener su propio usuario. Piénsalo como, por ejemplo, las identificaciones con nombre, ¿verdad? Cada persona tiene que tener su tarjeta de identificación, no pueden compartir una. Bueno, esto es lo mismo. También la seguridad del correo electrónico es fundamental porque hay muchas violaciones de seguridad que comienzan con correos sospechosos. Por eso, enséñenle a su equipo a tener cautela con archivos adjuntos o con enlaces inesperados, incluso si parecen venir de alguien que conocen, ¿sí? Aquí una buena regla general es hacerse tres preguntas antes de hacer clic en nada. Primero, ¿estaba esperando yo ese correo? Segundo, ¿la dirección del remitente parece correcta? Tercero, ¿hay algún tipo de presión para responder rápidamente? Bueno, si cualquiera de estas cosas parecen raras, deberían consultar con un supervisor antes de hacer nada. Y esto es algo que ustedes no pueden esperar que haga el personal si ustedes no los capacitan para ello, ¿sí? Nosotros al menos tenemos que notificar a los empleados y decirles que existen estas amenazas, porque generalmente las personas no están esperando que les llegue un correo de phishing, no están buscando a ver si es un phishing o no. Y por eso es tan importante que nosotros capacitemos al personal y nos capacitemos nosotros mismos también para estar atentos a cualquier tipo de caso de phishing. ¿Cómo se ve un correo así? Hay que saberlo. Porque realmente si ustedes no están prestando atención, es muy distinto darse cuenta de si es phishing o no. Y es muy fácil caer en la trampa. Y es por eso que es tan importante que nosotros pasemos por una capacitación correcta. También otra área importante son las políticas sobre dispositivos. Por ejemplo, si el personal usa sus teléfonos o tablets personales para el trabajo, ustedes tienen que establecer orientaciones claras. Por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones que aprueban para el uso en el trabajo? ¿Qué medidas de seguridad tienen que tener implementadas? Por ejemplo, puede ser que, no sé, todos los dispositivos usados para trabajar tienen que tener, no sé, bloqueos de pantalla y actualizaciones automáticas. Por último, deben asegurarse de que todos sepan qué hacer si sospechan que hay un problema de seguridad. Tienen que crear un procedimiento claro de notificación, pensando a quién tienen que avisar, qué información tienen que proporcionar, porque cuanto más rápido sea posible detectar el problema, mejor van a poder proteger a su negocio y a las familias a las que sirven, ¿sí? En particular, los correos de phishing o cualquier tipo de amenaza por correo. La mayor parte de las veces no le llegan a un solo empleado. Imagínense, ustedes tienen 5 empleados. Bueno, quizás 3 reciban el correo de phishing. Si hay uno que lo puede detectar, pero no le avisa al resto, quizás los otros 2 pueden terminar cayendo en la trampa. Y es por eso que es necesario tener procedimientos establecidos para que si un empleado detecta un intento de phishing o una posible amenaza o una posible violación de seguridad, sepan cómo lo tienen que reportar para que todo el mundo esté al tanto. Y esto puede ser tan simple como que los empleados sepan que tienen que mandar, no sé, un mensaje por el chat. Tiene que ser algo simple, ¿sí? No tiene por qué ser que ustedes terminen una reunión de personal, ¿sí?
O sea, en caso de emergencia, la medida puede ser una medida rápida, que sea bueno notificar a todos a través de un canal que existe una posible amenaza para que todos estén atentos, ¿sí? Decir, bueno, miren, yo recibí este correo de phishing, si les llega algo similar, no caigan en la trampa, ¿sí? Porque no tiene sentido si ustedes capacitan al personal y ellos son muy buenos en detectar las amenazas, si después nosotros no tenemos un procedimiento que permita alertar a todos. O sea que les recomiendo que todo el tiempo refuercen esos puntos de capacitación, ¿sí? De la misma forma que revisan periódicamente los procedimientos de seguridad del espacio físico, bueno, hagan que la ciberseguridad también forme parte de las conversaciones continuas de desarrollo personal. Y del mismo modo que tienen procedimientos diarios de apertura y cierre, también tienen que tener rutinas regulares de seguridad. Para que la ciberseguridad se vuelva algo práctico y manejable, ¿sí? Para las rutinas diarias pueden empezar con verificaciones simples, por ejemplo, asegurándose de que las computadoras queden bloqueadas cuando no están en uso, verificando que solo el personal autorizado esté usando los dispositivos del negocio y comprobando que no queden documentos sensibles visibles en pantallas o en impresoras. Las revisiones semanales también deberían incluir verificar cualquier advertencia de seguridad del software, hacer copias de seguridad de archivos importantes y asegurarse de que todos los sistemas estén funcionando correctamente. Y una vez al mes, hagan una revisión más profunda, ¿sí? Revisen quién tiene acceso a qué sistemas, comprueben si algún software precisa actualización y verifiquen que la información de contacto de emergencia esté actualizada. Nosotros sabemos que a nadie le gusta pensar que algo puede salir mal, ¿sí? Pero tener un plan es esencial. Un incidente de seguridad puede ser cualquier cosa, ¿sí? Desde la pérdida de un dispositivo que contiene información de las familias hasta un correo sospechoso en el que alguien hace clic por accidente, ¿sí? Su plan de respuesta a incidentes tiene que estar por escrito y ser fácil de encontrar. Los primeros pasos aquí son fundamentales. Aislar cualquier dispositivo afectado desconectándolo de Internet, documentar lo ocurrido y notificar de inmediato a la dirección de su negocio. También los procedimientos claros de comunicación son vitales, es decir, a quién se debe notificar, en qué orden. A veces van a tener que informar a las familias, pero también a veces puede ser necesario que se comuniquen con un proveedor de seguros, ¿sí? O incluso con el banco o con las autoridades, dependiendo de la situación. Ahora, si hay un incidente de seguridad que afecte la información de una familia, ¿cómo se lo comunican? Porque cómo lo comunican se vuelve tan importante como la manera en la que solucionan el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque los padres les confían la información de sus hijos y mantener esa confianza requiere de honestidad y transparencia. Tenemos que ser abiertos, tenemos que ser honestos y hacerlo de forma pronta, ¿sí? Si ustedes detectan una amenaza que compromete la información de los niños, sean abiertos y honestos con ellos lo antes posible. Comiencen por reunir hechos, ¿sí? ¿Qué información puede haber quedado expuesta? ¿Qué pasos tomaron para contener el problema? ¿Qué tienen que hacer las familias para protegerse? Tener esa información pronta los va a ayudar a comunicarse de forma clara y con confianza. El mensaje a las familias debería ser claro, oportuno y orientado a la acción. No usen jerga técnica, sino que expliquen qué sucedió en términos sencillos, qué es lo que están haciendo al respecto y qué medidas, si corresponde, deberían tomar las familias. Para esto también es importante que ustedes tengan un procedimiento de antemano. En sus protocolos de seguridad, por ejemplo, ustedes pueden tener un documento
que sea un plan de preparación para emergencias, bueno, también allí tendrían que incluir este tipo de situaciones. Es decir, ¿qué sucede si alguien accede a a la información de los niños? ¿Cómo se lo comunico a los padres? ¿Y qué hago para solucionar el problema? Finalmente, vamos a hablar de cómo proteger a su negocio sin salirse del presupuesto. Sabemos que muchos negocios de cuidado infantil funcionan con presupuestos ajustados, sí, pero eso no significa que no puedan tener una buena seguridad. Pueden empezar con herramientas integradas. Si usan Windows o Mac, esas computadoras vienen con funciones de seguridad gratuitas, como firewalls y como protección antivirus básica. Aprendan a usar esas herramientas de forma eficaz antes de invertir en soluciones adicionales. Si van a usar servicios pagos, concéntrense en lo más importante. Por ejemplo, deberían tener una buena solución de copias de seguridad y herramientas seguras de comunicación empresarial, y esas deberían ser sus prioridades. Busquen para ello proveedores que ofrezcan descuentos para pequeñas empresas o para organizaciones sin fines de lucro. Entender la seguridad entonces es importante, pero actuar es crucial. Por eso, vamos a ver los pasos específicos que pueden implementar hoy mismo, incluso con recursos limitados. Profundicemos primero en las herramientas específicas que necesitan para proteger su negocio. Así como tienen equipamiento de seguridad esencial en su espacio físico, también necesitan herramientas de seguridad básicas para el espacio digital. Windows Defender, por ejemplo, viene gratis con Windows y ofrece una buena protección básica. Para la gestión de contraseñas, tenemos opciones como Bitwarden, que ofrecen planes gratuitos que pueden ayudarlos a generar y almacenar contraseñas seguras de forma protegida. Para copias de seguridad, pueden considerar usar Google Drive o Microsoft OneDrive, pues ambos ofrecen planes empresariales con funciones de seguridad mejoradas. Estos servicios pueden hacer copias de seguridad automáticas de archivos importantes y permitirles acceder a ellos de forma segura desde cualquier lugar. Cada dispositivo de su negocio que se conecte a Internet es un posible punto de entrada para problemas de seguridad. Por eso, vamos a hablar de cómo proteger esos dispositivos de forma eficaz. Lo primero, y ya lo mencionamos, es que las computadoras tienen que tener actividades de actualización automáticas, ¿sí? Pantallas que se bloqueen después de unos minutos de inactividad y software antivirus en funcionamiento. En el caso de los dispositivos móviles y las tabletas, usen códigos de acceso seguros o bloqueos biométricos y activen la posibilidad de borrar los datos de forma remota si se pierden o se roban. También su red de Wi-Fi tiene que ser un punto de atención, ¿sí? Establezcan una contraseña segura para ella, usen una red separada para invitados, si los padres o visitantes necesitan acceso a Internet, y usen cifrado, ¿sí? Lo mejor es que los padres no utilicen la misma red de Wi-Fi que usan ustedes. Tener buena organización de los datos no solamente se trata de encontrar rápido los archivos, sino también de tenerlos con seguridad. Ustedes tienen que tener, por ejemplo, carpetas separadas para distintos tipos de información, teniendo información en ubicaciones diferentes, lo que facilita controlar quién tiene acceso a cada tipo de información y garantiza que los datos sensibles no queden expuestos por accidente. Piensen aquí en quién necesita acceder a qué, porque su personal no debería tener que revisar, no sé, registros financieros sensibles para encontrar horarios. Y su contador no tiene por qué acceder a las fotografías de los niños para poder acceder a información financiera. Revisen y ordenen sus archivos con regularidad, ¿sí? Ya sea que ustedes accedan a ellos desde casa, en el centro, bueno, el acceso siempre tiene que ser conveniente y seguro.
¿sí? Nunca accedan a la información sensible del negocio desde computadoras públicas ni usando Wi-Fi público sin protección, ¿sí? Si tienen que trabajar de forma remota, utilicen una VPN, ¿sí? La VPN es como una especie de túnel seguro para la conexión de Internet, ¿sí? Protege los datos mientras que viajan de un dispositivo al sistema del negocio. Establezcan también pautas claras para cualquier integrante del personal que tenga que acceder al sistema de forma remoto. Piensen, ¿qué información pueden brindarles acceso de forma remota? ¿Qué medidas de seguridad tienen que implementar? Y recuerden que ustedes tienen que hacerse cargo de eso. También ustedes como negocio de cuidado infantil tienen que mantener registros seguros y conservarlos durante periodos específicos. Los requisitos obviamente varían según el estado. Y más allá de esta conservación básica de los registros, también tienen que tener en cuenta las normas de privacidad. Por ejemplo, si aceptan pagos con tarjeta de crédito, tienen que cumplir con estándares de la industria de tarjetas de pago. Y si manejan información de salud, como historias clínicas, tienen que seguir las pautas de privacidad correspondientes también para la salud. Ahora, lo importante es documentar procedimientos de seguridad, respuestas ante incidentes y capacitación del personal. También hay que crear un plan de comunicación en caso de crisis, ¿sí? Que es como el plan de evacuación. Esperan que nunca tengan que usarlo, pero tienen que tenerlo preparado, ¿sí? Tienen que tener plantillas y procedimientos listos de antemano para responder de forma rápida si algo sale mal. Mantengan listas actualizadas de personas o entidades a las que deben contactar en distintos tipos de incidentes, incluyendo qué pasó, qué están haciendo al respecto y qué acciones tienen que tomar las familias. El lenguaje que sea claro y que evite jerga técnica y busquen incluir pautas en estos planes para redes sociales y otras comunicaciones públicas. Ahora, antes de hablar de los recursos específicos, quiero hablar de cómo comenzar su recorrido hacia mayor seguridad. Piensen en esto como planificar cualquier otro tipo de mejora en su negocio. Necesitan saber dónde están parados antes de poder avanzar. Empiecen entonces observando prácticas actuales, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad ya tengo implementadas? ¿Qué brechas evidentes existen? Y esto no tiene por qué ser técnico, ¿sí? Incluso las observaciones simples sobre, no sé, las prácticas de contraseñas o el uso de las computadoras puede permitirles identificar áreas a mejorar. La seguridad es como cualquier otro aspecto de la gestión de su negocio, ¿sí? Hay que prestarle atención de forma regular para que funcione bien. ¿Sí? Hay que ser consistente para que funcione bien. Por eso vamos a ver cómo mantener sus medidas de seguridad sin que se vuelvan abrumadoras. Porque claro, nosotros no queremos que esto les tome una gran parte de su tiempo de trabajo, porque si no, se vuelve ineficaz el sistema, se vuelve imposible de seguir. Por eso queremos tener algo que sea eficaz en el uso del tiempo y que sea fácil de seguir y que les brinde consistencia. Piensen en esto como si fuera parte de su cronograma habitual de mantenimiento, ¿sí? De la misma manera que ustedes revisan regularmente el espacio físico a ver si hay problemas de seguridad, también lo tienen que hacer para la seguridad digital. Y esto obviamente no tienen por qué resolverlo solos, ¿sí? Hay muchos recursos disponibles específicamente para pequeñas empresas como las de ustedes. Y voy a compartir algunos de ellos que pueden ayudarlos a mantener buenas prácticas de seguridad sin necesidad de tener mucho conocimiento técnico. Algunos, por ejemplo, son lineamientos del gobierno, recursos de asociaciones de cuidado infantil y herramientas de seguridad en línea. Y antes de pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas, quiero que repasemos los puntos esenciales de lo que conversamos hoy. Primero, reforcemos los conceptos básicos de seguridad que cubrimos.
Usen siempre contraseñas seguras y únicas para distintas cuentas. Mantengan el software y los sistemas actualizados. Hagan copias de seguridad periódicas de los datos importantes. Capaciten al personal en prácticas de seguridad y cuenten con un plan para responder a incidentes de seguridad. En tanto, las acciones inmediatas que deberían tomar, tenemos primero revisar contraseñas actuales y actualizar las que sean débiles. Después, verificar que su sistema de copias de seguridad esté funcionando correctamente. Tercero, documentar quién tiene acceso a qué información. Cuarto, crear un plan básico de respuesta a incidentes de seguridad. Cinco, programar una capacitación sobre conceptos básicos de seguridad con su equipo, para ustedes también y para cualquier persona que accede a la información de la empresa. Y también tienen que pensar en desafíos de seguridad específicos de su negocio, ¿sí? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué obstáculos se enfrentan en la implementación de una mejor seguridad? Recuerden que tener buena seguridad no se trata de tener las herramientas más caras, ¿sí? Se trata de aplicar prácticas consistentes y bien pensadas que protejan a los niños y a las familias que confían en ustedes. Comiencen por lo básico, que es lo que cubrimos hoy, y poco a poco van a ir fortaleciendo sus medidas de protección a medida que se sientan más cómodos con los conceptos. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a darnos un momento para preguntas, ¿sí? Vamos a ver si hay preguntas, las pueden colocar en el chat. Perfecto, veo que no hay preguntas. Bueno, veo que por ahora no hay preguntas. Si las hubiera, si tuvieran preguntas adicionales, sepan que pueden escribirnos. Tenemos los grupos pequeños de estudio. También ustedes pueden elegir cualquiera de estos temas que les interesan. Cada grupo de estudio incluye 4 sesiones en las que ustedes van a estar trabajando en temas centrales, compartiendo experiencias con sus pares. Realmente son muy, muy divertidos los grupos porque son sumamente interactivos, son propietarios de estos negocios, directores, quienes pueden compartir experiencias con ustedes, ¿sí? Y también pueden compartir con ustedes consejos y trucos, ¿sí? Y lo mejor es que cada vez que ustedes obtienen un certificado, van a obtener 4 horas de GA-PDS y entonces pasan a ser elegibles para obtener un estipendio de $150 por cada línea de estudio que completan. O sea que ustedes aquí ganan por todos lados. Pueden obtener recursos, contenido y a su vez obtienen un crédito por 4 horas de GA-PDS y un estipendio de $150. También hay que recordar que tenemos asesoramiento personalizado disponible. También incluimos aquí asesoramiento sobre la jubilación, o sea que si ustedes están pensando en armar un plan de jubilación y quieren saber cuál puede servir para ustedes, bueno, ese tema también está aquí. No hay ninguna pregunta muy grande o muy pequeña, ¿sí? Nuestros asesores les van a dar consejo personalizado, estrategias prácticas y apoyo sostenido, ¿sí? Así que aprovechen estos recursos que les brindan Decal y Severus Strategies, ¿sí? Que son totalmente gratuitos. También, esta es la última oportunidad de escribir su nombre y número de GAPDS en el chat si no lo hicieron todavía, ¿sí? Yo veo que ya muchos de ustedes lo hicieron al principio de la sesión, pero si no lo hicieron, por favor, les pido que lo manden, ¿sí? Porque esa es la única manera en la que nosotros podemos conectar su cuenta de GAPDS a ustedes para darles pleno crédito por esta sesión.
Bueno, yo creo que ya todos lo enviaron. Estoy mirando rápidamente el chat, así que creo que está bien, pero bueno, si me falta alguien que no lo haya mandado, por favor, mándelo ahora porque esta es la última oportunidad por hoy. Y bueno, y si no hay más preguntas, creo que eso es todo por hoy para nosotros. Realmente, como les dije, aprecio mucho que se hayan tomado el tiempo de ser parte de esta sesión. Recuerden que hay muchos puntos para pensar, ¿sí? Y lo importante es que ustedes piensen en la ciberseguridad de la misma forma que ustedes la piensan a la seguridad física, ¿sí? Del espacio. Es importante que antes de que pase algo, antes de que ustedes caigan frente a una amenaza, ustedes puedan tomar medidas, ¿sí? Medidas para prevenirlas, de forma que no tengan que experimentar las consecuencias negativas de las amenazas. Nuevamente les digo que fue un placer facilitar este seminario web. Espero poder verlos en un seminario nuevo. Recuerden, participen en los grupos de estudio pequeños, sí, en los asesoramientos personalizados y nos vemos pronto. Muchas gracias. Que tengan un buen día y que tengan un lindo fin de semana largo. Saludos. Les agradezco por unirse, por tomarse este momento para ser parte de este seminario web sobre seguridad cibernética para empresas de cuidado infantil.